Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a dar inicio, amados hermanos, al estudio de esta hermosa mañana, el cual hemos titulado Tiempos peligrosos. Ese es el tema del día de hoy. Como le digo, vamos a comenzar el estudio de este capítulo de la segunda carta de Timoteo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y queremos tomar lectura de la palabra de Dios en el versículo 1, segunda de Timoteo 3:1. Leemos la palabra de Dios esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El Señor añada bendición a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que quiero comenzar, hermanos, diciéndoles es que esta carta es escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando estaba él preso, hermanos, a punto de ser crucificado. Bendito sea el nombre de Dios, ya que él estuvo preso muchas veces, pero en algunas ocasiones él salía de esas prisiones. Pero en esta ocasión, cuando él escribe esta segunda carta, él estaba en Roma en calidad de preso un tiempo antes de ser crucificado. Bendito sea el nombre de Dios. Y él escribe esta carta a Timoteo porque Timoteo era un joven que él había ganado para el Señor. Y aparte de eso, era un ministro que él había puesto como pastor de la iglesia de Éfeso. Bendito sea el nombre del Señor. Y de alguna manera siempre tenía esta conexión Pablo con todos los hermanos con los cuales él trabajó, a los cuales él dejó pastoreando, ya que él era un apóstol que andaba predicando el evangelio. Si hay 4 viajes que la Biblia describe que fueron dedicados a las misiones. Pablo era el hombre que iba de lugar en lugar predicando la palabra, y ahí establecía iglesias. A veces estaba 2 años en un lugar, a veces 1 año, a veces el tiempo que Dios le indicaba, y cuando las almas eran ganadas, ahí establecía iglesias. Pues en algún momento él también decidió, ¿verdad?, poner imposición de manos sobre la vida de Timoteo, y lo dejó pastoreando en la iglesia de Éfeso. Pero después de eso, cuando Pablo iba a otros lugares, siempre le escribía las señales que estas 2 cartas que menciona la Biblia. En la primera carta es para darle puros consejos para la iglesia, cómo debía tratar a la iglesia, cómo debía él guiar a la iglesia, animándolo personalmente también, ya que Timoteo, según la Biblia, era un hombre bastante joven. Bendito sea el nombre de Dios, hay como por los 30 años. Entonces Pablo lo aconsejaba de todas las maneras posibles. Pero en esta carta, en la segunda carta, aparte de que son despedidas que él está haciendo, también le está recomendando unos consejos tremendos al apóstol, el apóstol a Timoteo, para que él supiera lo que le venía, lo que venía en ese tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo que iba a venir al tiempo postrero, al tiempo, porque cuando dice que en los postreros días, está hablando a tiempo futuro. Y le dice vendrán, utiliza el verbo al futuro. No es que estaban en ese tiempo, sino que iban a venir. Y aquí lo que le está diciendo es que Timoteo debía saber eso, o sea, tiene que tener un conocimiento. Cuando el versículo dice también debes saber esto, le está diciendo tienes que tener conocimiento de lo que va a venir. En otras palabras, no puedes vivir ignorando esto o ajeno de esto, sino que tienes que saberlo. Es como hoy en día, cuando nosotros estamos de alguna manera obligados a investigar
qué dice la Biblia respecto a todas las cosas. Pero muchas veces optamos por no hacerlo. No queremos oírlo, no queremos prepararnos, no queremos saber. Es como cuando el mundo está un noticiero y a alguien no le gustan las noticias. Un ejemplo, ¿verdad? Y la noticia lo tiene al día al mundo de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero alguien que no oye la noticia no sabe lo que ocurre. Espiritualmente hablando es lo mismo. La Biblia da la descripción de todas las cosas. De todo habla la Biblia. Pero no le habla de una manera que le dice, mira, hoy vas a saber esto o mañana lo otro. Hay temas que hay que profundizarse, como dice la Biblia, escudriñando, es ahondando en las Escrituras, sabiendo esto, porque es una obligación especialmente de todo líder de iglesia, porque esta carta era para un pastor. Los líderes tienen que saber información de lo que pasa en el mundo, de las cosas que ocurren, bendito sea el nombre de Dios, y los que predicamos también, porque nosotros somos los responsables de llevarle al pueblo lo que el pueblo debe saber, bendito sea el nombre de Dios, en cuanto a la Escritura. Y si la Escritura va acompañada con suceso o con verdades que tenemos que darnos cuenta, nosotros somos los responsables de eso. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. También debes saber estas cosas. Y le está dando una advertencia de que en los postreros días iban a venir tiempos peligrosos. ¿Y qué significa la palabra peligroso? El término peligroso es que se supone peligro, que es un tiempo que va a causar mucho daño. Es un tiempo que le vendrá a las personas que será malo, que será un tiempo perjudicial. O sea que no espera la persona algo bueno, y eso es lo que le está advirtiendo a Timoteo. Te vienen tiempos en donde el evangelio, la iglesia, estará en peligro, sufrirá mucho daño, será tiempo muy malo, tanto que va a ser perjudicada mucha gente. ¿Por qué? Porque es un tiempo peligroso. Y le está advirtiendo desde el principio del capítulo, esto es lo que le espera. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando uno investiga un poquito a profundidad de las cosas que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo? Le estaba previniendo, le estaba, hermanos, ¿cómo se llama? Como proyectando, anticipadamente lo que él le había escrito en la primera carta. En primera de Timoteo 4:1, ya Pablo le había dicho que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta parte Pablo se la había dicho antes en la primera carta a Timoteo. Le estaba diciendo que en el postrer tiempo lo que le iba a ocurrir a la iglesia es que, número uno, primero iba a ser apóstata, la apostasía, la famosa palabra que menciona la Escritura, apostasía. Entonces Pablo se lo advirtió, le estaba prediciendo la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Bueno, este es un término poco que se escucha en las iglesias, en las predicaciones, y muchas veces los predicadores solo dicen, estamos en tiempos de apostasía, y la gente queda igual, bendito sea el nombre de Dios, porque yo escuché por años esta palabra y yo no sabía qué era apostasía. Hubo un tiempo en mi juventud que yo pensaba que esto era un libro, bendito sea el nombre de Dios. Yo pensaba que esto era algo, no sé, como un grupo de personas, y no sabía ni qué era, pero en realidad le está diciendo, algunos van a apostatar de la fe. Y yo quiero explicarle un poquito esa palabra el día de hoy, porque la apostasía no tiene que ver
bendito sea el nombre de Dios, con doctrina, tiene que ver con acciones, porque la apostasía es la renuncia que hace la gente de la fe, de sus creencias en las que ha creído. Es cuando la gente abandona la fe a la que ha pertenecido, especialmente si es a la fe en Cristo. Estamos hablando de que la apostasía es la acción de abandonar a Cristo, escuche bien, porque se renuncia a creer en Él. Y es el abandono del estado espiritual o el abandono, hermanos, de la vida piadosa, de la vida, en los conceptos dicen religiosa, pero es la vida piadosa por parte de la persona que profesa ser creyente. En otras palabras, es cuando la gente se retracta. La gente dice, hoy cree en el Señor, pero el descuido lleva a las personas a apartarse de Dios, a enfriarse, a apartarse, a alejarse y alejarse cada día más de Dios, y luego dicen, ya no sigo a Cristo. Y comúnmente la gente abandona el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se abandona al Señor, abandona para ir al mundo. Otros abandonan para buscar otra religión. Otros abandonan para irse a una secta. Y así sucesivamente la gente, a ese movimiento de personas haciendo esto, es lo que se conoce como apostasía. Bendito sea el nombre de Dios. He escuchado testimonios de personas que cuentan que hace más de 30 años atrás no habían tantas iglesias. Ahora hay demasiadas iglesias. Y no es malo eso. Quiero aclarar ese punto. No es malo que hayan iglesias cristianas. Lo malo y dañino es cuando esa iglesia, su centro no es Cristo. Cuando la doctrina no es cristocéntrica. Porque el fundamento de todas las cosas, y especialmente, hermanos, el fundamento del evangelio es Cristo. Entonces el problema es cuando las iglesias se levantan, pero el fundamento es un hombre, el fundamento es una creencia. Entonces, ¿por qué? Porque 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, toda iglesia que fundamenta su doctrina en Cristo, eso no es problema. Pueden levantarse a cada rato, bendito sea el nombre de Dios. El problema es que ahora la iglesia se ha vuelto perjudicial para mucha gente, y en vez de ser una doctrina basada en Cristo, la gente basa sus enseñanzas, hermanos, en hombres, en situaciones que la gente quiere imponer. Por lo tanto, los que están sentados escuchando dentro de esos lugares, algunos dirán, esto aquí está un poco extraño, esto aquí no es, esto aquí no siento que esto esté bien, y la gente va a empezar a hacer movimiento de renunciar, movimiento de abandonar, movimiento de dejar de creer, bendito sea el nombre de Dios. Y eso es una parte, la culpa de los sacerdotes que lideran. Le estoy hablando sacerdotes porque la Biblia utiliza esto, esta frase para referirse a los encargados de la iglesia. En el tiempo antiguo así se les llamaba: ancianos, pastores, obispos, sacerdotes. Todos esos nombres son adjudicados al liderazgo. Bendito sea el nombre de Dios. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le profetizó esto a Timoteo: que las cosas en el último tiempo se van a empeorar, que a medida se acerca el fin, las cosas se iban a poner más dañinas, hablando espiritualmente. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahora? Ahora, hermanos, lo que uno puede ver en la vida es a personas negando la fe.
Lo que le dice, algunos apostatarán de la fe. Lo que le está diciendo, se van a retractar de la fe, van a dejar de creer en Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿por qué van a dejar de creer? Algunos, le voy a ser honesta, lo van a hacer para irse al mundo, porque no le encuentran sabor al evangelio, porque aman el mundanalismo y el paganismo. Personas que no pueden dejar, han aceptado a Cristo, pero siempre hay algo que les atrae del mundo. Y entonces estas personas, cuando no determinan el corazón a Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Van a abandonar al Señor, tarde que temprano lo harán. ¿Por qué? Porque no han definido su corazón con fidelidad a un solo Dios. Y la misma Biblia dice, no se puede servir a dos señores, porque vamos a servir a uno, pero vamos a desagradar al otro. Y la persona se tiene tarde que temprano que definir. Y muchos tristemente no definen su fe para Cristo, sino que para el mundo. Dicen, no, yo no, esto no es para mí, dice la gente. Porque hay gente en el mundo que aún estando en Cristo, Dios le dio la oportunidad de salvación y no le encuentran sabor al evangelio. No hayan lugar, no hayan, hermanos, ese espacio en su corazón para gozarse en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y estas cosas nosotros las vemos. Si somos honestas, las vemos. Gente desertándose del evangelio, gente retractándose del evangelio, gente que se va. La abundancia, hermanos, cuando dice que algunos van a apostatar de la fe porque van a dejar de creer, otros van a dejar de creer por el mal testimonio o por malos testimonios. Bendito sea el nombre de Dios, porque aman el mundo, porque hay, hermanos, ha entrado el mundo entró a la iglesia. Y por eso es que ahora, tristemente, hoy en día, muchísima gente dice, yo soy cristiano. A usted se lo dicen. Cuando usted le dice, no, yo soy cristiano, yo también, le dice la gente. Pero a veces nosotros vemos en el mundo la actitud, la apariencia y todo, porque somos, hermanos, así. Y usted ve que las personas no tienen ese cambio que la Biblia dice Dios hace, porque tiene el poder de hacerlo, en volver nueva criatura a una persona. Como dice la Escritura, que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida se refleja al mundo, en donde las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Pero hay personas que, diciéndole aún a uno, usted ve que tienen el mismo caparazón del hombre viejo. Bendito sea el nombre de Dios. Y en este tiempo usted va a ver abundancia de eso. Alabado sea el Señor. Usted va a ver abundantemente un libertinaje. Libertad hay en el mundo. Esa no la podemos detener, porque el mundo, la Biblia lo describe como amplio, camino ancho, una puerta amplia para que el mundo haga lo que quiera. El problema es que el camino del evangelio es pintado como un camino angosto, donde la gente tiene que aprender a caminar. Porque a la hora de entrar, la puerta es angosta. Y eso significa espiritualmente, hermanos, que no es lo mismo servir a Dios bajo las reglas de la Biblia o bajo los mandatos de Dios, que servir al Señor al antojo del alma. Porque yo puedo decir que soy cristiana a mi manera también. No, yo soy cristiana, no voy a la iglesia, pero tampoco le hago males a nadie. Yo soy buena, no necesito ir a la iglesia porque yo no le hago daños a nadie. Y me considero a mí misma, como dice, que no necesito de Cristo, ¿verdad? Y así está mucha gente. ¿Pero por qué está así? Porque están escuchando, dice Pablo, a espíritus engañadores. O sea, espíritus que van a engañar.
Bendito sea el nombre de Dios. A los hombres, espíritus que le van a hacer sentir que su conciencia esté en paz, que esté tranquila, para que no vea necesidad de Dios en su vida por ningún lado. Aparte de eso, que dentro de las iglesias, mire hermano, no todas las doctrinas son de Dios, algunas son de demonios, inventos de hombres, hermanos, que se levantan para ser usados por el mismo infierno para engañar a la gente. Bendito sea el nombre. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Razón tiene para decirle: va a ser un tiempo muy malo, ¿no crees? Un tiempo peligroso, va a causar mucho daño. Bendito sea el nombre de Dios. Mucha gente va a dejar la piedad, va a dejar de ser creyente, porque se van a retractar. Y a ese movimiento de personas, hermanos, es el que la Biblia conoce como apostasía. Hoy más que nunca, hermanos, mire, esto a veces es feo decirlo. Yo soy una persona que cuido lo que digo, hermanos, pero es feo decirlo, pero es importantísimo mencionar esto. Cuando nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de hablar con personas, le digo personas creyentes, hermanos, uno se entristece de ver la queja que hay de los creyentes de sus mismas iglesias. ¿Por qué, hermano? Porque las iglesias no todo, hermanos, es perfecto, ni todo es bueno. No podemos pedir una perfección, porque la iglesia la componemos personas que estamos siendo moldeados en el camino de Dios. Pero cuando se permiten cosas en las iglesias, hermanos, ahí sí tenemos que adjudicar responsabilidades, en liderazgos, porque ahora, hermano, la mujer cristiana, que se llama cristiana, anda como quiere, no tiene diferencia de una del mundo. La del mundo se pone cosas, pantalones, aretes, se pinta el pelo, se pinta todo. Y este es un tema delicadísimo, pero es real. Pero usted, eso mismo que ve en el mundo, usted lo ve dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿quién es el responsable de eso? Bueno, le voy a ser honesta. Es la puerta que el enemigo encontró, porque los líderes de arriba no están velando por la obra de Dios. Y entonces no predican sobre esto, no le advierten a la gente de que esto no está bien, esto no está correcto. Como dice la palabra en el libro de Oseas, los sacerdotes no tenían la ley, pero no me conocieron, dijo Dios. O sea, ¿quiénes son los sacerdotes? Los líderes, hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Que teniendo la ley, teniendo la Biblia, no le exponen la verdad al pueblo. El amor que debemos sentir los predicadores cuando estamos en un altar es preocuparnos porque esa gente que nos oye no se pierda, hombre. Porque al final del día, ¿por qué somos cristianos? Porque queremos salvarnos, porque queremos que el día que muramos encontremos nuestro espacio, ese lugar que Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, que ese lugar nadie me lo pueda quitar y que yo pueda entrar. Pero para eso la palabra es la regla que ha dejado Dios para que el hombre se conduzca en la tierra, y una vez que cumpla esto, entonces tiene entrada libre al cielo. Pero el predicador, el pastor, el líder, el cuerpo, el comité, la directiva, llámele como sea, diácono, mirando todo esto entrar a una iglesia, y nadie apercibe, nadie le avisa al pueblo que esto no es de Dios. Como dijo Isaías, ¿quién les va a llevar el mensaje si no hay quien les predique? Y a veces predicadores son los que más abundan, pero gente valerosa para decir la verdad cuesta encontrarla. ¿Y por qué? Porque muchas veces se vende, hermanos, ¿cómo se llama este término, hombre? No estamos dispuestos a negociar. Por lo menos los cristianos, los predicadores que son de Dios, los predicadores que hablan la verdad, hermanos, no estamos dispuestos a vendernos por nada. O sea, cuando a mí una iglesia me invita,
yo voy a estudiar la Biblia, voy a pedir a Dios que me dé el mensaje. Y el Señor me va a dar el mensaje que Él quiere, bendito sea el nombre de Dios. Y yo como predicadora tengo que tener disposición de predicar aquello, el valor de predicar aquello que me da Dios. Si yo no digo lo que el Señor me da, entonces yo voy a tener un lío con el Señor. Y eso es lo que pasa hoy en día, que las personas no quieren predicar estas cosas por temor a que la gente no se vaya, por temor a que la gente se dañe, por temor a que la gente se ofenda. Pero Cristo Jesús habló de este tema, que la palabra de Dios, la verdad, iba a traer oposición. O sea, que cuando a alguien se le corrige por algo, se va a oponer, y eso Jesús lo dijo. Ya se lo voy a mostrar más adelante. Pero no estamos dispuestos a veces a ver que bajan un amén en el pueblo, que las caras de algunas personas no están siendo, disponibles para oír el mensaje con mansedumbre, como dice la Escritura en Santiago. Bendito sea el nombre de Dios. Sino que no queremos. Lo que abunda hoy es que lo que se diga suene bonito, suene lindo, suene agradable para el oído. Pero para advertir a la gente del pecado, para advertir a la gente del infierno, hay que explicarle a qué le llama la Biblia pecado, a qué le llama, quiénes son los que van a parar en el infierno. Y para eso hay que tener valentía, bendito sea el nombre de Dios. Por eso los predicadores, hermanos, tenemos que tener una búsqueda continua de Dios para poder decir la verdad de Dios. No la de nosotros, la de la Biblia, bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando esto se da en un lugar, es cuando no se permite que la persona escuche la verdad. Y de la verdad la Biblia dice que una vez que nosotros compremos la verdad nos hará libres. La verdad, dice Salomón, cómprala, y una vez que la tengas, no la vendas. Una vez que usted sepa la verdad, si después cambia esa verdad por otra cosa, entonces no sé con qué más le puede ayudar Dios. Pero una vez que nosotros estamos, hermanos, determinados, conociendo la palabra de Dios, es imposible que una persona firme, hermanos, que está determinada en el camino de Dios, se mueva. Pero la apostasía se da por esto, hermano, por inconformidades, por falta de la verdad, por falta, hermanos, de la exposición de la palabra de Dios. Y porque en vez de permitir la verdad, la gente, como dice Pablo, le gusta que le hagan cosquilla en el oído, que le digan a usted, un ejemplo, que todo va a estar bien en su vida todo el tiempo. Y uno de creyente sabe que ni la vida está bien todos los días. Un día está bien, otro día está mal. Este mundo está lleno de caos, bendito sea el nombre de Dios, y espiritualmente así está. ¿Por qué cree que la palabra de Dios en la carta de Pedro pinta a Satanás como un león queriendo devorar a la vida de los creyentes todos los días, que anda alrededor buscando las maneras de cómo devorarlo? Los creyentes verdaderos tienen luchas, hermano. Los que están ahí orando en batalla, en ayuno, esta gente tiene lucha. Los que no oran, no, si ese los tiene adormecidos el enemigo. Y esta gente es la que de alguna manera son candidatos para ser, hermanos, como dicen ahí, candidatos para que el enemigo entre. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo le está diciendo en ese versículo, pero el Espíritu dice claramente, y este Espíritu es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Pablo en ese momento era profetizándole a Timoteo del tiempo que venía, de las cosas que la iglesia cristiana iba a ver. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Nosotros hoy en día yo he escuchado testimonios de personas salirse del evangelio para irse de vuelta al catolicismo, personas que se salen del evangelio de Jesucristo para irse a los testigos de Jehová, personas que se salen de una iglesia para irse a sectas, hermano, y eso es triste, bendito sea el nombre de Dios. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, el Espíritu
guiado por el Espíritu. El Espíritu es el que dice esto claramente, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Es decir, algunos van a negar la fe, unos van a abandonar la fe, unos van a cambiar a Cristo por el paganismo, por el mundanalismo, por los malos testimonios, por las falsas doctrinas, por la ausencia de la palabra y porque el mundo entra más a la iglesia. Y muchas veces se nos olvida que el Señor le dijo a Israel, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: apartaos de ellos, pueblo mío, porque el Señor, una vez que nos aparta, el Señor no quiere que la gente, una vez que Dios la limpia y la saca del mundo, el Señor no quiere que el hombre vuelva al mundo de regreso a volverse impío. Hace una simbología el Señor de que es como cuando el perro vuelve a su vómito, y eso es una cosa terrible, una comparación tremendo. Y para mantenerse, hermanos, espiritualmente firme en el camino de Dios, la misma Biblia da las recomendaciones. Que en 1 de Timoteo 1:19, Pablo le dice a Timoteo: hay que mantener la fe. Y mantener la fe es mantenerse vivo en Cristo, es mantener una vida que pueda agradar al Señor, una vida de comunión con Dios, vaya, una vida de relación con Dios. ¿Quién es la gente que se va a ir? La gente que camine con Dios, porque esa es una de las cosas que también la Escritura menciona. ¿Por qué cree que Dios se llevó al cielo a Enoc? Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que él caminaba con Dios, y para mantener la fe hay que caminar con Dios, hay que tener buena conciencia. Bendito sea el nombre de Dios. Eso dice Pablo. Hay que desechar. Dice que hay que mantener la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a fe algunos. Y menciona dos hermanos que son Himeneo y Alejandro. Pablo dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Porque hay gente que en su disgusto, en su enojo contra el Evangelio, en su enojo contra la Escritura, bendito sea el nombre de nuestro Dios, lo lleva a estas personas a blasfemar. Y blasfemar es de alguna manera un tipo de maldición que la gente habla en cuanto a Dios, o en cuanto a la Biblia, o en cuanto a la iglesia. La blasfemia es un pecado tremendo, y por esa causa Pablo le está recordando que estos hermanos Himeneo y Alejandro habían sido entregados a Satanás porque habían estado blasfemando. O sea que estaban hablando con injuria de Dios. Es como esa gente que tira maldiciones. Usted ve hoy en día personas que odian el Evangelio. Cuando le digo que hay gente que odia el Evangelio, es que la hay. Yo recuerdo un tiempo atrás vi a unas personas, yo creo que en Brasil, que rompían las Biblias en una plaza pública y las quemaban. Ese tipo de personas que hace estos actos, por ejemplo, si está una campaña en un parque o en una calle o en una avenida y pasa alguien y empieza a insultar a los hermanos que están ahí porque está enojado porque están predicando, y empieza a decir que, injurias, enojos, maldiciones, eso es lo que la Biblia conoce como blasfemia. Y la blasfemia, por eso en la Biblia, es uno de los pecados que tiene tremendo juicio de Dios. En algunos casos ni perdón tiene eso, vaya. Una de las cosas que la Biblia menciona de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado no tiene perdón según la palabra de Dios. Y por eso es que son cosas delicadas, hermanos, que debemos saber nosotros los cristianos. Yo siempre le aconsejo a la gente: mire, usted tiene una duda,
tiene una preocupación del evangelio, tiene una curiosidad de la Biblia, es mejor que consulte con Dios en sus oraciones. No entiendo esto, me preocupa esto, yo veo esto, Señor. Consúltelo con el Dios del cielo. Mire, a veces pareciera que hablamos con paredes, pero no es cierto. Hablamos con un ser superior que nos oye, nos escucha, nos mira. Bendito sea el nombre del Señor. Y este Dios en su debido momento va a usar a alguien para responder eso que usted está esperando. O a veces Él mismo le va a guiar para que usted vaya a la palabra y encuentre. Dios le va a abrir el entendimiento y le va a quitar eso que tiene la persona. Porque los que se apartan son personas que se han venido desilusionando, se han venido disgustando lentamente, se han venido enfriando lentamente, para luego terminar diciendo: yo no sigo, yo ya no aguanto, yo ya no esto. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que personas en aquel tiempo, o sea, que la gente abandone el evangelio, no es aquí en esta época, todas las épocas ha pasado que hay gente que abandona el evangelio por irse al mundo. Hay un caso en la segunda carta de Timoteo 4:10 de un hombre que se llama Demas. Era uno de los que Pablo había ganado, pero hay un momento que Pablo dice: Demas me ha desamparado porque ama este mundo y se ha ido para otra ciudad en Tesalónica. Entonces, no crea que cuando nosotros predicamos que hay creyentes dentro de las iglesias, que están dentro de la iglesia, pero su corazón es atraído por asuntos del mundo. Dice: pero es que yo todavía quiero hacer esto y todavía quiero hacer lo otro. Esta gente corre un peligro porque no está definido su corazón ni para Cristo ni totalmente para el mundo. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos creer en Cristo y luego ser discípulos y seguir a Cristo. Y no podemos andar en dos lados al mismo tiempo, porque entonces el corazón está claudicando, y un corazón que claudica corre peligro. Bendito sea el nombre del Señor. En los evangelios, hermanos, se nos dice que cuando alguien abandona la iglesia o abandona a Cristo, bendito sea el nombre de Dios, es porque no eran de nosotros. Eso, ¿quién lo dijo? Lo dijo Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí, hermanos, yo voy a tomar este término para decirle con claridad, aún dentro de las congregaciones evangélicas, no todo el que está dentro está determinado para el Señor. El problema es que nosotros no conocemos el corazón de nadie. Eso no podemos hacerlo. Yo no le puedo decir fulano y fulano no ama al Señor, o esta persona con esta persona no aman a Dios, porque eso solo está en la potestad de Dios. El que conoce el corazón es Dios. Pero dice Juan en la carta que él escribe, que cuando estas personas salen de un lugar es porque se manifiesta que no todos son de Cristo, no todos pertenecen a la iglesia. Por eso es importante, hermanos, la determinación del creyente. ¿Vale? Yo, por ejemplo, le podría decir, hay una historia de la vida de cada persona. Alguien que fue llamado al evangelio con llamamiento único, personal. Hay gente que viene al evangelio al borde de la muerte, porque no es Dios, Jesús. Dios era el último recurso para esa vida. Y gente inteligente que decidió tomarlo y dice: sí, yo me agarro de Dios. Pero hay gente que aún a la hora de la muerte igual le ofrecen a Cristo y no va a aceptarlo.
Pero ¿qué sucede, hermanos? Lo triste es que mientras estamos dentro del evangelio y no estemos determinados, yo le digo a mis hijos, una de las cosas que yo le digo, y ese es el deseo que tengo, yo quiero morir en Cristo, hermanos. Por eso cada día le digo, Señor, dame fortaleza, porque tengo batallas. ¿Usted cree que a mí no me dan deseos a veces de no continuar cuando están arreciadas las batallas? ¿Usted cree que yo soy una persona, cuando usted ve un predicador hablando de Cristo y usted dice, esta persona, wow, qué tremendo, y cree que toda la vida está con esa fuerza poderosa? No, si es que somos humanos, en cuanto a esto todos somos igualitos, estamos metidos en el mismo paquete. Estamos ahí y somos categorizados como personas de carne débil, hechos de materia humana. Por lo tanto, todos sentimos las mismas cosas. El problema es que hay gente determinada. Porque usted ve a veces ejemplos en las congregaciones de personas que a veces han tenido unas pruebas tan terribles, pero ahí están, hermano. Ahí están fieles al Señor, porque nada los mueve. ¿Pero por qué no los mueve nada? Porque su corazón está determinado para Cristo. Esto me hace recordar una imagen que yo tengo en una fotografía de un pajarito que está bajo una severa tormenta de agua y nieve. Y él solo agacha su cabecita en esa foto, y ahí está soportando el vendaval del viento, del agua y de la nieve. Así le pasa a los cristianos a veces dentro de los templos. Yo he visto hermanos padecer de cánceres, y uno puede decir, esta persona se va a debilitar, porque es que cuando uno está enfermo se debilita no solo físicamente, sino emocionalmente. Y todo eso lleva a debilitar a la gente aún espiritualmente. Pero mi sorpresa ha sido que yo he visto a gente ahí, a veces con toda la debilidad de su cuerpo, estar en la casa de Dios. He visto eso yo, hermanos. He visto a personas ancianas padecer de esas enfermedades que le tuercen los dedos de la mano. Esas enfermedades terribles que usted va a ver. Bueno, creo que los seres humanos de alguna u otra manera no vamos a terminar como nacimos. Bendito sea el nombre de Dios. Recuerdo haber visto una anciana yo una vez en una iglesia, que sus dedos estaban todos torcidos, todos pandos, hermanos, por no sé qué enfermedad tenía ella. Pero aquella señora, mire, aplaudía en el culto, gozándose, y mientras yo la miraba, yo derramaba lágrimas, hermanos, de ver el gozo, la libertad de aquella señora, porque he visto a muchos más jóvenes, sanos, completos, que tampoco sienten alabar a Dios. No tienen la libertad, pero es porque no tienen determinación en su corazón. He visto familias enteras pasar por caos. Bendito sea el nombre del Señor, pero los he visto estar fieles en la iglesia. Y estas cosas uno las mira en los templos, hermanos. Pero esto es porque la gente está determinada para el Señor. Y esto dice Pablo en este versículo, dice Juan en esta carta, primera carta de Juan 2:19, que los que se salen, los que se van, por eso es que él dice, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido, y está hablando en términos general, haciendo posesión de que nosotros le pertenecemos a Cristo, porque si hubiesen sido de Cristo, habían permanecido en Cristo, pero salen para que se manifieste que no todos son de Cristo, porque no están determinados sus corazones. Ahora, esto debe a nosotros llevarnos, hermanos, a preguntar por qué la gente abandona al Señor, por qué la gente llega a apostatar, porque a eso se le llama apostasía, por qué la gente se va de los templos, o qué cosas llevan a la gente a abandonar al Señor. Y entre las pruebas bíblicas que encontramos está cuando el corazón del hombre es malo de incredulidad.
O sea, estoy hablando de los que estamos dentro de las iglesias, porque este mensaje es para ellos. El corazón malo de incredulidad. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Nosotros, cuando estamos sentados en la banca, tenemos que asegurarnos de verdad de creer en el Dios que hemos aceptado. Porque si nosotros no le creemos a Él, es posible que tarde o temprano nos vamos a apartar de Dios. Y Hebreos dice: miren ustedes que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y eso no lo va a revisar el hombre. Un pastor no sabe si yo creo o no creo en Dios. Eso lo tengo que saber yo, porque soy yo la que determino a quién le creo. Y Dios que conoce mi corazón. Pero si yo estoy sentado en una banca, el pueblo que está sentado en una banca, cada creyente debe revisarse si no tiene un corazón incrédulo. ¿Cree usted la palabra? ¿Cree usted el mensaje? ¿Cree en el Dios que profesa? No, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. ¿Por qué se nos llama cristianos a nosotros? Porque hemos decidido tomar a Cristo como nuestro referente y seguirlo. Pero creo en Cristo aunque no lo he visto, porque si no creo, tarde que temprano cualquier cosa me puede mover y me puede apartar de Dios. Por eso, una de las cosas que lleva a la gente a apartarse de Cristo es porque son incrédulos. Y nosotros tenemos que asegurarnos hoy de que estamos creyendo en Cristo, que le creemos de verdad a Él, porque de lo contrario, de un momento a otro, la gente se va a apartar. Nosotros tenemos que cuestionarnos cuando estamos sentados ahí en una banca. No, yo te creo, Señor. Cuando yo oro, yo creo que le estoy pidiendo a Dios. Creo que existe, creo que me oye, creo que me va a responder, porque si le creo, entonces tengo fe. Si no le creo y estoy hablando al aire, entonces estoy incrédula. Y el mismo libro de los Hebreos, capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca debe creer que Él existe. Eso dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que el que le busca, Dios lo va a galardonar. Si yo le estoy buscando, Señor, dame fuerza, dame fuerza. Si mi oración es dame fuerza, manténme firme, el Señor me va a galardonar dándome eso que yo le pido. ¿Pero por qué me lo va a dar? Porque yo me he acercado a Él, escuche bien, creyendo que Él me está oyendo. Y eso se llama fe. Entonces no soy incrédula. Por eso este asunto de la fe, esto está terrible, gente. Pero estar incrédulo en una iglesia, no, yo no creo eso, no será verdad. Aquí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos. Creemos porque dice Hebreo: miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros el corazón malo. ¿Quién tiene que revisar que el corazón sea creyente? Usted. Yo tengo que revisarme, que yo no tenga incredulidad. Creo al Dios que le sirvo. Yo soy cristiana. Cristo es mi Dios. Él es mi Rey. Es mi Señor, como a veces decimos. Porque dice que el que tiene corazón malo de incredulidad lo tiene para apartarse del Dios vivo. O sea que lo que le está diciendo es que la incredulidad va a llevar a la gente a apartarse de Dios. Si no creen, se van a apartar tarde que temprano. Se van a apartar tarde que temprano. Y no queremos eso. Los que creemos en Cristo, yo no quiero eso, hermana. Yo le digo a mis hijos, les digo yo, miren, mi fe, mi esperanza, mi deseo es, yo quiero morir en Cristo, hermanos. Yo acepté al Señor desde los 13 años.
Bendito sea el nombre de Dios, pero fui a la escuela bíblica desde los 7. Y eso significa, hermanos, que yo a mis casi 50 años, lo único a lo que yo le he hallado sabor en la vida es al evangelio. Lo único, hermanos. Por eso no fácilmente, y que Dios me ayude. Delante de Dios estoy. Él sabe el deseo de mi corazón. No, hermano, yo apartarme del Dios, no, hermano. Yo no haré, en el nombre de Dios, esa cosa no lo haré, hermano. Porque yo quiero morir en el Señor. Yo quiero asegurarme que mi lugar en el cielo está ahí, hermanos. Y por eso es una batalla diaria. Bendito sea el nombre de Dios. Que no peco, sí peco, hombre. La Biblia habla que nosotros todos pecamos con pensar, con mirar, con oír y todo eso. No somos pecadores profesantes que ahí andamos haciendo y deshaciendo en el mundo, no. Pero con cosas en el día, claro que pecamos. Pero vamos a Dios y le decimos: Señor, perdóname, ayúdame a limpiar esta situación y a darme fortaleza para seguir adelante. Que ese privilegio lo tiene la iglesia, un acceso libre para presentarse a Dios en cualquier momento que quiera. Punto número 2, ¿quiénes son los que logran apartarse? Los que no tienen raíz profunda en la Escritura. Esa gente, hermanos, que no le gusta la palabra de Dios, estos son propensos a sucumbir en algún momento de la vida. Lucas 8:13. Estaba hablando Lucas de la parábola del sembrador que menciona Jesús en Mateo capítulo 13 también. Dice que los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Porque lo que está explicando Lucas en este capítulo 8, verso 13, es la parábola del sembrador. Porque el sembrador sale a sembrar y la semilla cae junto al camino, otra junto a los espinos, unas caen entre las piedras y otras en buena tierra. Pero él está explicando justamente el punto de aquella palabra que cae sobre la piedra, que son un típico ejemplo de los corazones que, habiendo oído la palabra, la reciben y se gozan. La reciben con gozo, dice. Pero estos no tienen raíces. Entonces creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué quiere decir esto? Son ese tipo de personas que oyen la palabra hoy y les gusta. Yo conozco mucha gente que le dicen a uno: no, si el evangelio es la verdad. El evangelio es la verdad. Han oído la palabra y la reciben. Creen que la verdad está en Cristo. Creen que la Biblia es el libro más sagrado de Dios en la tierra. Pero hasta ahí nomás. Esta gente no echa raíz. Cristo no profundiza en ellos porque no reciben la palabra. Entonces esta gente cree por un tiempo, pero a los días usted lo ve. En la prueba, dice, se apartan. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Una de las cualidades que yo veo aquí en este estado de la Florida, cuando observo los árboles, hermanos, es este árbol de las palmeras. La Biblia menciona que las palmeras, dice, nos invita a nosotros a ser como la palmera, porque la palmera tiene una cualidad. Lo lindo que uno ve es el follaje de arriba, cómo se esparcen esas palmas. Pero lo importante de la palmera es la raíz. Observe un árbol de palmera o observe una palmera y usted se dará cuenta que ese árbol tiene cientos y cientos y cientos de raíces. Esta no tiene una sola raíz, él tiene muchas raíces, hermano. Y se supone, según los historiadores o la gente bióloga que estudia las plantas, que la palmera tiene una raíz tan profunda que dicen que se va profundizando en la tierra a tal grado
que hasta que encuentra agua se detiene de crecer la raíz, y de preferencia si encuentra una roca para amarrar su raíz en la roca. Y eso tiene un simbolismo espiritual terrible, porque un árbol que esté agarrado de una roca o que esté de la fuente del agua no podrá. Por eso es que las palmeras, viene un huracán, puede ser categoría 2 o 3, yo he visto que se doblan, pero no fácilmente. La sacuden, botan todo el follaje podrido, la hoja podrida, los frutos podridos, botan los cocos que ya estaban medio debilitados, botan todo un viento, pero la palmera queda de pie porque tiene raíz profunda. Lo mismo pasa en el creyente. Un creyente firme en la palabra de Dios, oiga, vendrá la prueba, pero la prueba no lo va a mover. Por eso es que yo le estaba poniendo como ejemplo a estos hermanitos que usted va a ver con enfermedades tremendas, y ahí están en la casa de Dios. Mientras ellos puedan caminar, están en la casa de Dios. Ya si la enfermedad los obligó para no poder verse a levantar, ellos allá están clamando y dicen: vengan a hacer un culto a mi casa, o léanme la Biblia. Esta gente está pidiendo, ¿por qué? Porque su determinación no cambia, su mente no cambia, su fe no varía. Y estas cosas afectan. La gente que no tiene raíz profunda en la escritura, tarde que temprano va a caer. Mire esos árboles que están medio puestos arriba. Cuando vienen esos ciclones o vienen estos tornados, a veces uno ve el árbol tan grandote y tan frondoso que usted dice: este árbol está difícil que se mueva. No, cuando acuerda está vuelta. ¿Por qué? Porque su raíz estaba no tan profunda. Por eso es que la prueba llegó y se lo llevó. Eso es lo que pasa cuando un creyente no tiene firmeza en la palabra de Dios. Si no tiene profunda la raíz de su fe en Cristo, en la escritura, tarde que temprano, en un viento, en una enfermedad, en una prueba, se va a ir. Y esto tiene que saberlo usted. Los que sienten dura la palabra, Jesús lo dijo. Bendito sea el nombre de Dios. Juan capítulo 60, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Juan capítulo 6:60. Juan 6:60, hermanos. Jesús estaba predicando, bendito sea el nombre de Dios. Y ahí estaba Él hablándoles acerca de la vida eterna, hermanos. Estaba explicándole al pueblo acerca de lo que Él era. Él era el pan de la vida. Él era todo, pero con todo y eso la gente murmuraba. Dice el verso 60 que al oír muchos de los discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vamos a hablar un ratito, unos segundos, de la dureza de la palabra. Usted y yo estamos siendo honestos. Estamos en un culto y de repente sentimos qué duro está eso, qué dura la Biblia, qué duro esa palabra, porque la Biblia tiene dureza. Dice que Jesús escuchó cuando los discípulos decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, mire lo que hacemos. Nosotros también hemos cometido ese pecado de murmuración con los pensamientos a veces. Está dura esta palabra, está muy dura. Hay personas que después de que oyen una palabra dura no regresan a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque es dura la palabra. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: ¿esto os ofende? ¿Por qué, hermanos? Porque en algún momento lo que la persona siente con la escritura es que se siente ofendido. Pero Jesús le aclaró una verdad al pueblo, a la multitud. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.
y por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, dijo Jesús. El verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Que la gente se vaya de la iglesia porque escucha dura la palabra no pasa hoy en día solamente, pasa desde la época de Cristo. Porque una cosa que yo siento cuando leo la Biblia es que es verdad, es dura y muchas veces nos ofende, porque hay áreas que ella nos confronta, y cuando somos confrontados con esa verdad es cuando la sentimos dura. Y a Jesús no, a Jesús se le fueron mucho. El verso 66 de capítulo 6 de Juan dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Mucha gente hace eso hoy en día también. Yo he visto personas que cuando no regresan al templo, uno se pregunta qué pasó con el hermano, qué pasó. Y lo que pasa es que sintieron dura la palabra, o sintieron que la palabra les ofendió, porque no estaban dispuestos a oírla. Los discípulos les dijeron: ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Pero lo que te tiene que centrar el hombre es que el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada tiene provecho. Y las palabras de la Escritura son el Espíritu y son la vida de los creyentes. O sea que hay que recibirla, hay que soportar la dureza de la palabra. No estoy de acuerdo con que, mire, yo le puedo afirmar que la Biblia es dura. La palabra de Dios es dura, gente. Pero muchas veces el predicador la hace todavía más dura por la manera en que la dice. Y cuando ya el predicador entra en escena con ofensas, con agresiones, a eso muchas veces sí nosotros tenemos que analizar hasta cuándo la palabra, qué dice la palabra para que sea dura, y cuando el predicador se sale de su contexto. Porque yo he oído, ¿verdad?, predicaciones donde se insulta, donde se le insulta a la gente y utilizan términos muy agresivos, y eso yo no estoy de acuerdo, porque ya no es la palabra, sino que el hombre sacando, ¿verdad?, todo eso. Cuando se trata al pueblo como animales, cuando se trata al pueblo como bestias, cuando se trata a la gente como eso, ya no es dureza de la palabra, eso es ya dureza del vocabulario de la persona que está hablando. Y tenemos que ser honestos, hermanos, porque muchas veces se insulta a la gente cuando no tiene nada que ver el evangelio de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo en este pasaje bíblico de Juan, ¿verdad?, que la palabra produce vida. Y digo eso, lo que yo he hablado es espíritu y es vida. Pero algunos de vosotros no creen que esto es así. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor sabía quiénes creían, sabía quién le iba a entregar, sabía también que muchos se iban a ir por la dureza de la palabra. El Señor le dijo a los discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo. Y eso es lo que pasa, que hay que resistir la dureza de la palabra, porque ella también nos garantiza que vamos a ganar la vida eterna. Si nosotros resistimos, si nosotros no abandonamos al Señor. Entonces, todas estas cosas colaboran para que la gente no se vuelva una apóstata de Dios. Hay que resistir la dureza de la palabra, porque ella es dura, hermano. Y sobre todo, ¿sabe cuándo se siente dura? Cuando nos confronta el pecado, lo que estamos pasando. Supóngase que nosotros somos personas de carácter agresivo o duro o violento, y de repente hay un mensaje que habla acerca de eso, que Dios quiere moldear el carácter, que Dios quiere cambiar eso. El que tiene ese padecimiento se va a sentir que por ellos predicamos, pero en realidad lo que tiene que asegurarse es que él está hablando la Biblia por esa situación.
Si la persona resiste, algo va a suceder bueno, le va a producir un cambio de vida a la gente. Pero si la persona dice, no, esto está muy duro, esto fue para mí, y lo agarra personal, la gente se va y lo que va a abandonar es a Cristo. Y eso es tremendo, hermanos. Los que no soportan la sana doctrina, segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá un tiempo, dijo Pablo, que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Quiénes son candidatos para apartarse de Cristo? Cuando no acepta la dureza de la palabra y le gusta oír cuando le comentan cosas buenas al oído. Tienen comezón de oír, quieren oír algo en la iglesia, pero algo que les agrade. Tienen cosquilla, se sienten agradables cuando les dicen que todo está bien. Pero eso lo que hace es que aparta su oído de la verdad. Y luego, ¿qué le pasa cuando usted no está en la verdad? Se va a tener que volver a la fábula. Y la fábula, escuche bien, uno de los conceptos de la fábula es que no es real. Bendito sea el nombre de Dios. La fábula es un relato ficticio. O sea que es un cuento, vaya. Es una leyenda, pero que es mitológico, que no tiene nada de real. Y eso lo vamos a aplicar a lo espiritual. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando yo no resisto que me prediquen la verdad, entonces voy a dejar que mi oído quiera oír cosas agradables solamente. Por eso dice ahí, teniendo comezón de oír. O sea, me va a gustar que me hablen lo bonito. Usted está bien, que no me toquen el pecado. Y dice, y se le van a amontonar maestros conforme a lo que usted quiere. ¿Por qué cree que hoy en día hay un libertinaje tremendo en las iglesias, en los altares, en las enseñanzas, en las prédicas, donde le están hablando lo que usted quiere oír? Que usted va a ser un campeón, que va a ser un vencedor, que usted va a ser un guerrero del cielo, una princesa de Dios. Cosa que la verdad, yo esos términos no los he oído en la Biblia. No están en la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Pero como la gente quiere oír que usted es poderoso y que puede lograr todo, entonces la comezón será satisfecha cuando el Señor le permita también que le pongan maestros que les enseñen conforme a lo que tiene su corazón, a sus concupiscencias. Pero eso lo que le permitirá es que la verdad se aleje de su oído. Nunca va a oír la verdad. Entonces, como no oye la verdad, se volverá a la fábula, al cuento mitológico, a esas historias que le cuentan, ¿va? De que no tienen, hermanos, en sí verdad, porque una fábula es eso, un relato ficticio que tiene la intención de una crítica, de darle una moraleja, vaya, una enseñanza, de darle a usted algo de una figura animada o inanimada. Nosotros, hermanos, cuando estudiamos un poquito en la iglesia del ministerio que yo pertenecía antes, nos daban unos consejos tremendos para los predicadores. No, los predicadores tenemos herramientas para predicar, muchas. Podemos usar un diccionario, puede ser secular, puede ser bíblico. Nos dijeron que podíamos también tomar un testimonio, si ameritaba hablar del testimonio dentro de un mensaje. Podemos hablar de algo personal de nosotros, si es algo que va a edificar a una vida o le va a enseñar algo a una vida. Recuerdo también que nos dijeron que podemos tomar un ejemplo de una historia de algo, pero si tiene una moraleja que pueda asemejarse a lo espiritual. Pero no le podemos traer a ustedes todo el tiempo puros cuentos.
porque el objetivo primordial del evangelio es la escritura. Entonces un predicador lo que le tiene que predicar a usted es Biblia, es pura Biblia. Si puede predicarle pura Biblia sería lo más excelente. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene la verdad y es necesario que el hombre escuche la verdad, porque la verdad es la que va a hacer libre a la persona. Porque la verdad, dice Salomón, una vez que usted la tiene, no fácilmente la dejará ir. Entonces estas cosas, cuando no se escucha la verdad, la gente va a apartar el oído. ¿Qué otras cosas apartarán a la gente de la iglesia? Si el corazón está lleno del mundo, se terminará yendo al mundo. Si hay cristianos adentro de la iglesia queriendo beber, se van a ir al mundo porque no tienen el corazón amando a Dios. Si la persona tiene el corazón amando algo del mundo, no, yo quiero pintarme, no, yo quiero vestir como la hermanita que va a la escuela y así, o como la hermanita está deseando el mundo y tarde que temprano se va a ir. Demas abandonó a Pablo para irse al mundo porque hay gente que lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta cosa? Estas razones por las que la gente va a dejar a Dios o deja a Dios, que se le olvida, hermanos, esta verdad. Y este es el último versículo que le voy a leer. Hebreos 6:4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué quiere decir este versículo de Hebreos 6:4 al 6? Lo que nos dice es que nos da una lista de cosas que hemos gozado nosotros los que estamos en Cristo, los que estamos en el evangelio. Usted que está en una iglesia y es cristiano, yo que estoy en Cristo porque estoy en el Señor. Dice que primero he sido iluminada, o sea, Dios iluminó mi vida. Los que una vez fueron iluminados, dice ese versículo. Porque ¿qué pasa con la iluminación? La Biblia dice que el Dios de este siglo tiene en la mente de los hombres entenebrecido, pero Cristo vino a darnos luz. Por lo tanto, hemos sido iluminados. Dice que también hemos gustado del don celestial. O sea, hemos tenido las experiencias con el Dios del cielo. Hemos sido partícipes del Espíritu Santo. O sea, hemos gozado del Espíritu Santo cuando hemos estado orando, cuando cantamos, cuando hay derramamiento de la presencia de Dios. Hemos gustado de la buena palabra de Dios. ¿Cuántos mensajes ha oído usted en 5 años de ser creyente, en 10 años, en 20 años? ¿Sabe que yo tengo 35 años de ser cristiana? ¿Usted se imagina cuántos mensajes yo he recibido en mi vida? Por eso es que dice, han gustado de la buena palabra de Dios, de los poderes venideros, o sea, del poder de Cristo. Nosotros hemos sentido a Dios en nuestra vida, hombre. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Hebreos? Es imposible que después de usted gozar de todo eso, venga y luego recaiga, o sea, se vuelva atrás y que sea otra vez renovado para arrepentimiento. O sea, da a entender que existe una posibilidad de que mucha gente que se va no tenga oportunidad de arrepentirse de nuevo, y que al hacerlo, lo que va a hacer es que se va a crucificar para sí mismo al Hijo de Dios. Es como que está permitiendo en su vida, escúcheme bien, y esto es una cosa tremenda verdaderamente, que usted expone a Cristo otra vez al sacrificio y lo expone a vituperio, dice la Biblia. Es como que si la persona
mate 2 veces a Cristo, porque Cristo ya murió una vez y para siempre por los pecados de la humanidad. Él ya murió por mis pecados y por los suyos. Pero vengo yo, y después que gozo de todo su bien y de todos sus dones, de toda su palabra, del Espíritu Santo, venga y lo abandone. Entonces dice que esta persona recae y que es imposible, dice, que sea otra vez renovado para arrepentimiento. O sea que no hay garantía, no hay seguridad. De aquí es donde nosotros le tenemos que predicar a la gente que una vez que las personas se salen en el evangelio, no hay garantía 100% que esa persona vuelva a Cristo de nuevo, porque lo que ha hecho es crucificar de nuevo para sí al Hijo de Dios, a Cristo, y lo ha expuesto a vituperio. ¿Qué es exponer a vituperio a alguien? Es como darle por la cara, ha hecho como un oprobio. El vituperio es el baldón que se le da a alguien o que se le dice a alguien. Es el oprobio, es la deshonra, es la afrenta que le causamos al Hijo de Dios. ¿Quiénes? Los que se apartan. Esto es lo que hace. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es algo fuerte, hermanos. Por esta razón, nosotros tenemos que guardarnos en la fe de Cristo, hermanos. Mantenernos ahí donde el Señor nos tiene. Yo voy a dejar esta enseñanza aquí. La voy a continuar el próximo día que me toque estar en la radio, que es el día viernes. Bendito sea el nombre de Dios, ya que así vamos a ir estudiando esto lentamente, pero lo que hemos hablado hoy es extenso, pero es importante, hermano. Así que yo le agradezco su sintonía. Vamos a dejar esto. Cuídese, asegúrese de que su fe esté en Cristo, asegúrese de estar con una convicción en el Señor muy fuerte, que usted en su corazón no tenga nada de ganas de abandonar al Señor, porque esa sería la decisión. La peor, creo yo, que haríamos nosotros los cristianos es abandonar al Señor. No estemos pensando dejar a Cristo cuando Él ya dio todo por nosotros. Esforcémonos por seguir adelante, hermano. Recuerde que el tiempo es peligroso, por lo tanto hay demasiado daño en este mundo, aún dentro de las iglesias. Tiempo malo, tiempo peligroso. Se supone peligro. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre y buen Dios que está en los cielos, mire todas las cosas que hemos hablado en su nombre, Señor. Hemos dicho, Señor, verdades tremendas que quizás no son fáciles para el hombre escucharlas, atenderlas, Señor, pero en esta mañana confiamos en el Espíritu Santo, en el poder que tiene esta palabra, en la verdad que contiene, para que nosotros podamos, Señor, apreciar de dónde viene, del corazón suyo para advertencia, para que podamos estar firmes, para que afirmemos nuestro corazón, para que la fe crezca, para que nosotros estemos determinados y no haya nada en este mundo que pueda apartarnos de su amor. Pablo decía, ni las tribulaciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni nada, Señor, ni las amenazas, ni vituperios, ni nada, Padre Santo, pueda separarnos a nosotros hoy en día de su amor, reconociendo que es el Dios todopoderoso al cual nosotros estamos eternamente agradecidos por habernos mirado desde los cielos, contemplado, Señor, en sus planes y tenernos en su maravillosa obra. Le pido que bendiga esta palabra, que le añada vida, Señor, a aquellas personas que van a escuchar esta palabra a futuro, y aquellos que han oído hoy, que reciban esta palabra, Señor, que sea meditada por el Espíritu. Quédese con ellos, disciérnala por el poder del Espíritu Santo en sus corazones. Todas estas cosas que hoy vemos, Señor, nos entristecen, nos preocupan, nos afligen. Padre Santo, a veces nos da esta pena, Señor, porque el Evangelio es vituperado por causa de esto, pero en el nombre de Jesús, haga que ese remanente fiel permanezca en Cristo, permanezcan fieles para que soporten, Dios mío, todas las cosas que hay que soportar antes de su venida, pero no caer nosotros en manos del enemigo, Señor, de la desilusión, en no caer en manos, Señor, del enemigo, Señor, apartándonos de su mano poderosa. Le pido que bendiga a la iglesia, que nos dé fuerza a todos,
que nos ayude para seguir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le pido que sea usted obrando, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dejamos un canto, hermano, que se titula Prepárate, Iglesia. Entonces habrán señales en el sol y en la luna. El mar rugirá, desfalleciendo las gentes de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantaos, porque vuestra redención se acerca. Esto dijo el Señor. Vuestra redención se acerca. Levantad vuestras cabezas, que mi Cristo pronto viene, por un pueblo redimido, que son lavados con la sangre del Cordero. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, iglesia, ya no sigas durmiendo en lo espiritual, en lo espiritual. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, iglesia, ya no sigas durmiendo en lo espiritual. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, iglesia, ya no sigas durmiendo en lo espiritual, en lo espiritual. La iglesia del Señor necesita estar armada, porque el reino de los cielos cada día se hace fuerte, pero Cristo te dice, hermano, que con él tú vencerás. Te dice: prepárate, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, iglesia, ya no sigas durmiendo en lo espiritual. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá.
El ministerio, el Olam, te dice prepárate iglesia, ya no sigas durmiendo en lo espiritual.